Y si te dijera que ese cansancio que sientes día tras día, esa fatiga que te consume y que apenas te permite levantarte cada mañana, no es solo el resultado de tu rutina agotadora o de tus múltiples responsabilidades, sino que es un mensaje directo de Cristo para ti, un mensaje que has estado ignorando porque estás demasiado ocupado, demasiado agobiado, demasiado distraído para escuchar. Cristo está utilizando tu cansancio como una alarma espiritual, como un despertador divino que intenta sacudirte y mostrarte que algo en tu vida necesita atención urgente. Existe un poder oculto en el cansancio que muy pocos creyentes conocen. Un poder transformador que, cuando lo descubres y lo entiendes, puede cambiar completamente tu realidad espiritual y tu conexión con Dios. Porque, ¿te has preguntado alguna vez por qué los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por momentos de profundo agotamiento? ¿Por qué incluso Jesús mismo se cansaba y buscaba momentos de soledad? En los próximos minutos vamos a emprender un viaje a través de las Escrituras para descubrir cómo Dios utiliza nuestro cansancio para hablarnos, para alertarnos, para guiarnos hacia su propósito. Vamos a revelar cómo ese agotamiento que sientes puede ser la puerta hacia una revelación divina que está esperándote justo al otro lado. Pero antes de comenzar, te invito a que demuestres tu compromiso con esta palabra, dejando un comentario que diga: hoy decido escuchar las alertas divinas. Este simple acto no solo te ayudará a afirmar tu intención de recibir esta enseñanza, sino que también permitirá que YouTube lleve este mensaje a otras almas necesitadas que, como tú, están buscando respuestas en medio de su cansancio. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estás participando en la difusión de la palabra de Dios y estás permitiendo que otros hermanos y hermanas encuentren este apoyo espiritual que tanto necesitan. Muchos utilizan estos estudios como su iglesia cuando no tienen una cerca, así que tu participación es crucial para construir esta comunidad de fe. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. Ahora, preparémonos para comenzar este estudio sobre cómo Cristo te alerta a través del cansancio diario. Elías y el cansancio revelador. El profeta Elías nos ofrece uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios utiliza nuestro cansancio para revelarse a nosotros. Después de su gran victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo consumiendo su sacrificio, Elías enfrentó una amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel. A pesar de haber presenciado el poder de Dios de manera tan espectacular, el miedo lo invadió y huyó al desierto. En 1 Reyes 19:4 leemos: pero él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Puedes identificarte con este momento de profundo agotamiento? Quizás tú también has tenido victorias espirituales, momentos donde has experimentado la presencia de Dios, solo para luego sentirte completamente vacío, agotado y hasta deprimido. Lo fascinante es que Dios no regañó a Elías por su cansancio, no lo condenó por su debilidad. En lugar de eso, Dios envió un ángel para alimentarlo, permitió que descansara y luego lo guió en un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Fue allí, en ese estado de vulnerabilidad, después de experimentar un profundo agotamiento, que Dios se reveló a Elías de una manera íntima y transformadora. ¿Has notado que a veces es precisamente cuando estamos más agotados que podemos escuchar la voz de Dios con mayor claridad? Cuando nuestras defensas están bajas, cuando nuestras propias fuerzas se han agotado, es entonces cuando estamos más abiertos a la intervención divina. Tu cansancio no es un castigo, es una invitación a un encuentro con Dios. Piensa en tu propia vida.
¿Cuántas veces has estado tan ocupado, tan lleno de actividades, que no has tenido tiempo para escuchar? El ruido de tus preocupaciones, de tus responsabilidades, de tus planes, ha ahogado la suave voz de Dios. Pero cuando el cansancio llega, cuando ya no puedes seguir por tus propias fuerzas, es entonces cuando te detienes lo suficiente para escuchar. Dios le habló a Elías no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. A veces, Dios permite que lleguemos al punto de agotamiento para que finalmente podamos escuchar ese susurro divino que no podíamos percibir en medio de nuestro ajetreo. El cansancio de Elías no fue el final de su ministerio. Fue el preludio a una nueva dimensión en su relación con Dios. Después de este encuentro, Dios le dio nuevas instrucciones, nuevos propósitos y renovó sus fuerzas para continuar. De la misma manera, tu cansancio puede ser el punto de inflexión que Dios está usando para llevarte a un nuevo nivel en tu caminar espiritual. Observa cómo Dios trató el cansancio de Elías. Primero, atendió sus necesidades físicas, comida y descanso. Luego lo llevó a un lugar de soledad donde podía hablarle sin distracciones y finalmente le reveló su presencia y le dio nuevas directrices. Dios está haciendo lo mismo contigo. A través de tu cansancio, te está invitando a atender tus necesidades básicas, a buscar momentos de soledad con Él y a prepararte para recibir nuevas revelaciones y direcciones. La próxima vez que te sientas agotado, en lugar de ver tu cansancio como un obstáculo en tu camino espiritual, reconócelo como una señal, una alerta divina que te está llamando a detenerte, a escuchar y a renovar tu conexión con Dios. Tu cansancio puede ser el vehículo que Dios está utilizando para llevarte al lugar donde Él puede hablarte más claramente. Moisés y la lección del límite humano. Otro ejemplo extraordinario de cómo Dios utiliza el cansancio para alertarnos lo encontramos en la vida de Moisés. Este gran líder, escogido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, enfrentó el agotamiento no solo físico, sino también emocional y espiritual, mientras intentaba liderar a un pueblo recién liberado a través del desierto. En Éxodo 18, encontramos a Moisés sentado desde la mañana hasta la noche, juzgando los casos del pueblo. Su suegro Jetro lo observa y le dice algo revelador. No está bien lo que haces. Sin duda desfallecerás, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Éxodo 18, 17, 18. ¿Te has sentido así alguna vez? Llevando cargas demasiado pesadas, intentando resolver todos los problemas, tratando de satisfacer todas las expectativas, hasta el punto de sentir que estás a punto de derrumbarte. Ese cansancio extremo no es solo una señal de que necesitas dormir más, es una alerta divina de que has excedido los límites que Dios ha establecido para tu humanidad. Lo fascinante es que esta lección crucial sobre los límites humanos no vino directamente de Dios a Moisés, sino a través de Jetro, un sacerdote madianita. A veces, Dios utiliza a personas en nuestras vidas para señalar nuestro cansancio y alertarnos sobre la necesidad de cambiar nuestros patrones. ¿Hay alguien en tu vida que te ha estado advirtiendo sobre tu ritmo insostenible? ¿Has estado escuchando o has descartado sus preocupaciones? El consejo de Jetro a Moisés fue revolucionario. Delegar responsabilidades, establecer sistemas y confiar en otros. Escucha ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes. De Éxodo 18, 19, 21. Este pasaje nos enseña algo profundo.
A veces, nuestro cansancio es una señal de que estamos tratando de hacer cosas que Dios nunca pretendió que hiciéramos solos. Quizás has estado intentando llevar todas las cargas familiares sin pedir ayuda. Tal vez en tu trabajo has asumido responsabilidades que deberían ser compartidas. Posiblemente en tu ministerio has caído en la trampa de pensar que todo depende de ti. El cansancio en estas situaciones es una alarma misericordiosa de Dios diciéndote: hijo mío, hija mía, no fuiste diseñado para hacer esto solo. Es un recordatorio de que fuimos creados para vivir en comunidad, para compartir cargas, para complementarnos unos a otros con nuestros dones y talentos diversos. Moisés escuchó el consejo de Jetro y lo implementó. El resultado fue transformador. No solo Moisés encontró alivio de su agotamiento, sino que el pueblo fue mejor servido y más personas pudieron participar en el trabajo de Dios. A veces, nuestro cansancio no es solo para nuestro beneficio personal, es para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Al reconocer nuestras limitaciones y permitir que otros usen sus dones, creamos espacio para que más personas encuentren su propósito en el plan de Dios. Examina tu vida hoy. ¿Hay áreas donde has estado llevando cargas que deberías compartir? ¿Hay responsabilidades que podrías delegar? ¿Hay personas que Dios ha puesto en tu camino para ayudarte, pero cuyo apoyo has rechazado porque querías hacerlo todo tú mismo? Tu cansancio podría ser la voz de Dios diciéndote: es tiempo de confiar en otros, es tiempo de reconocer que no tienes que hacerlo todo, es tiempo de crear espacio para que otros descubran y utilicen sus dones. Cuando respondemos a esta alerta divina, reorganizando nuestras prioridades y compartiendo nuestras cargas, no solo encontramos descanso para nuestras almas, sino que también permitimos que la obra de Dios florezca de maneras que nunca habríamos imaginado. El cansancio de Jesús y su propósito divino. Uno de los aspectos más reconfortantes de nuestra fe es saber que Jesús mismo, siendo completamente Dios, también experimentó el cansancio humano durante su ministerio terrenal. Este hecho nos ofrece una perspectiva transformadora sobre nuestro propio cansancio y cómo Dios lo utiliza para comunicarse con nosotros. En Juan 4:6 encontramos a Jesús junto al pozo de Jacob, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Esta simple declaración nos revela algo profundo. El Hijo de Dios experimentó fatiga física. No pretendió ser un superhombre inmune al agotamiento. Abrazó plenamente nuestra condición humana, incluyendo sus limitaciones. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué los evangelios mencionan específicamente el cansancio de Jesús? No es un detalle casual. Es precisamente en este momento de vulnerabilidad física que ocurre uno de los encuentros más significativos del ministerio de Jesús: su conversación con la mujer samaritana. Este encuentro transformó no solo la vida de esta mujer, sino también la de toda su comunidad. Esto nos enseña algo vital. Nuestros momentos de mayor cansancio pueden ser precisamente los momentos que Dios ha designado para algunos de nuestros ministerios más impactantes. Cuando estamos agotados, nuestras defensas naturales tienden a bajar. Ya no tenemos la energía para mantener nuestras máscaras, para proyectar una imagen de perfección o autosuficiencia. Es entonces cuando nuestra humanidad se muestra más auténtica, más vulnerable, más real. Y es precisamente esa autenticidad la que a menudo permite que otros se conecten con nosotros a un nivel más profundo. ¿Has notado que algunas de tus conversaciones más significativas, algunos de tus momentos de mayor impacto en otros, han ocurrido cuando estabas físicamente exhausto, pero espiritualmente receptivo? Quizás fue esa noche en que, a pesar de tu cansancio, escuchaste a un amigo que necesitaba desahogarse, o tal vez fue ese día en que, aunque te sentías agotado,
Tuviste una conversación inesperada con un extraño que cambió su perspectiva sobre la fe. Observemos también que Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar, especialmente después de períodos de intensa actividad ministerial. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. En Lucas 5:16 se nos dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús reconocía la necesidad de retirarse, de descansar, de renovar su conexión con el Padre. Este patrón en la vida de Jesús nos enseña que el cansancio puede ser una señal divina, indicándonos que es tiempo de retirarnos a la presencia de Dios. Cuando sentimos que nuestras energías se agotan, cuando la fatiga nos invade, es como si Dios estuviera susurrando: ven aparte y descansa un poco, necesitamos tiempo a solas, tú y yo. En Mateo 11:28-30, Jesús nos ofrece una invitación que adquiere un significado especial a la luz de su propia experiencia con el cansancio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje nos revela que Jesús no solo comprende nuestro cansancio desde la experiencia personal, sino que ofrece una solución que va más allá del simple descanso físico. Él promete un descanso para nuestras almas, una renovación interior que solo puede venir de una relación íntima con Él. La próxima vez que te sientas abrumado por el cansancio, recuerda que Jesús mismo caminó ese sendero antes que tú. Tu fatiga no es señal de fracaso espiritual. Puede ser precisamente el mecanismo que Dios está utilizando para atraerte más cerca de Él, para hacerte más dependiente de su fuerza y para prepararte para encuentros divinos que, como en el caso de Jesús en el pozo de Jacob, podrían tener un impacto eterno. El sueño de Jacob y la revelación en el agotamiento, uno de los relatos más fascinantes de cómo Dios utiliza nuestro cansancio para comunicarse con nosotros, lo encontramos en la historia de Jacob, específicamente en el episodio conocido como la escalera de Jacob. Este pasaje nos ofrece una perspectiva extraordinaria sobre cómo Dios aprovecha nuestros momentos de mayor vulnerabilidad física para revelarse de maneras trascendentales. En Génesis 28 encontramos a Jacob huyendo de su hermano Esaú, después de haberle robado la bendición que correspondía al primogénito. Jacob estaba no solo físicamente agotado por el viaje, sino también emocionalmente drenado por el conflicto familiar y espiritualmente inquieto por las consecuencias de sus acciones. En medio de este estado de total agotamiento leemos: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Génesis 28:11. Fue precisamente en este momento de extrema fatiga cuando Jacob estaba tan cansado que usó una piedra como almohada, que Dios eligió darle una de las visiones más impactantes y promesas más significativas de toda la Escritura. En su sueño, Jacob vio una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella, y Dios mismo le habló, renovando el pacto que había hecho con Abraham e Isaac. ¿Qué nos enseña esto sobre el cansancio como señal divina? En primer lugar, nos muestra que a veces Dios espera hasta que estemos completamente agotados, hasta que nuestras defensas naturales estén bajas, para revelarse de manera poderosa. Cuando estamos llenos de energía, tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas, a seguir nuestros propios planes, a depender de nuestra propia sabiduría. Pero cuando el cansancio nos sobrepasa, cuando ya no podemos seguir por nosotros mismos, creamos un espacio para que Dios entre y se comunique con nosotros a un nivel más profundo.
¿Has tenido alguna vez una revelación espiritual significativa durante un periodo de extremo cansancio? Quizás fue durante una noche de insomnio cuando una verdad bíblica cobró vida para ti. Tal vez fue en medio de un periodo de agotamiento laboral, cuando de repente viste con claridad cuál debía ser tu próximo paso. O posiblemente fue durante una enfermedad debilitante, cuando experimentaste la presencia consoladora de Dios de una manera que nunca habías conocido antes. Lo que hace aún más notable la historia de Jacob es que él no estaba buscando activamente a Dios en ese momento. No había ido a ese lugar para tener un encuentro espiritual. Simplemente se detuvo porque estaba demasiado cansado para continuar. Y sin embargo, fue allí, en ese lugar ordinario transformado por el cansancio, en un lugar de descanso forzado, donde Dios se reveló. Jacob mismo lo reconoció al despertar. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Esto nos recuerda que a veces el cansancio que sentimos es la manera en que Dios nos obliga a detenernos en lugares que de otro modo habríamos pasado por alto. Lugares ordinarios que en su propósito divino están destinados a convertirse en Betel, casa de Dios, para nosotros. Puntos de encuentro divino que marcan un antes y un después en nuestra vida espiritual. Es significativo que después de esta experiencia, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada y la convirtió en un pilar, un memorial del encuentro con Dios. De manera similar, nuestros momentos de cansancio extremo, cuando los reconocemos como oportunidades para encuentros divinos, pueden convertirse en pilares de testimonio en nuestra vida espiritual, puntos de referencia a los que volvemos una y otra vez para recordar la fidelidad de Dios. La próxima vez que te encuentres abrumado por el cansancio, recuerda la historia de Jacob. Tal vez ese agotamiento no sea un obstáculo en tu camino espiritual, sino precisamente el medio que Dios ha elegido para revelarte su presencia, para hablarte de manera personal y para renovar sus promesas en tu vida. Quizás, como Jacob, estás a punto de descubrir que Dios está presente en lugares y momentos donde menos lo esperabas. La alerta del cansancio en la era digital. En nuestra sociedad moderna, dominada por la tecnología y la conectividad constante, experimentamos un tipo de cansancio que nuestros antepasados bíblicos nunca conocieron. Este agotamiento digital, esta fatiga de información, esta sobrecarga de estímulos, representa un desafío único para nuestra vida espiritual. Sin embargo, incluso en este contexto contemporáneo, Dios sigue utilizando nuestro cansancio como una alerta divina, como un medio para llamar nuestra atención hacia verdades espirituales esenciales. El profeta Isaías, aunque vivió miles de años antes de la era digital, nos ofrece una palabra profética sorprendentemente relevante para nuestro tiempo. Pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este versículo adquiere un significado especial en una época donde el agotamiento mental y emocional se ha convertido en epidemia. La fatiga digital que experimentamos hoy, esa sensación de estar mentalmente exhaustos después de horas de videollamadas, de sentir nuestro cerebro sobrecargado por el constante bombardeo de notificaciones, de experimentar ansiedad por la presión de estar siempre disponibles y conectados, es también una señal que Dios está utilizando para hablarnos. Es como si nuestros dispositivos electrónicos tuvieran una batería limitada como recordatorio de que nosotros también necesitamos recargarnos espiritualmente. ¿Has notado cómo tu teléfono te envía alertas cuando la batería está baja? De manera similar, nuestro cansancio en la era digital es una alerta que nos recuerda nuestra necesidad de reconectarnos con la fuente de toda energía, Dios mismo.
Cuando nos sentimos mentalmente exhaustos, emocionalmente drenados y espiritualmente secos, es como si Dios estuviera enviándonos una notificación: batería espiritual baja, es tiempo de reconectar. En el Salmo 62:1, David escribe: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En nuestro mundo ruidoso y acelerado, el cansancio puede ser la voz de Dios, invitándonos a buscar ese silencio restaurador que solo se encuentra en su presencia. La fatiga que sentimos después de horas en redes sociales, consumiendo contenido tras contenido sin satisfacción real, es un recordatorio de que nuestra alma fue diseñada para una conexión más profunda que la que cualquier plataforma digital puede ofrecer. Jesús mismo nos advirtió sobre la disipación y la preocupación que pueden agobiar nuestros corazones. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:34. Aunque Jesús no conoció los smartphones o las redes sociales, comprendía perfectamente cómo las preocupaciones y distracciones pueden agotarnos espiritualmente y alejarnos de lo que realmente importa. La solución que Jesús ofrece para este tipo de cansancio sigue siendo la misma hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso que Jesús promete no es simplemente la ausencia de actividad, sino una renovación profunda que viene de estar en su presencia, de aprender de Él, de llevar su yugo que es fácil y su carga que es ligera. En términos prácticos, esto podría significar establecer límites digitales. Tal vez necesitas implementar momentos regulares de ayuno digital para reconectar con Dios y con las personas reales en tu vida. Quizás necesitas crear espacios en tu día donde los dispositivos electrónicos no están permitidos. Posiblemente necesitas redescubrir prácticas espirituales antiguas como la meditación en la Escritura, la oración contemplativa o simplemente el silencio intencional ante Dios. El cansancio digital que experimentamos puede ser una bendición disfrazada si lo reconocemos como una alerta divina. Es la manera en que Dios nos está recordando que fuimos creados para ritmos de trabajo y descanso, de conexión y soledad, de actividad y contemplación. Cuando respondemos a esta alerta retirando nuestra atención de las pantallas y redirigiéndola hacia Dios, descubrimos una fuente de renovación que ninguna tecnología puede proporcionar. Como dice el salmista, Él hace que me recueste en verdes pastos, me conduce junto a aguas tranquilas. Él restaura mi alma. Salmo 23:2-3. En nuestro mundo digital frenético, este antiguo salmo nos recuerda que el descanso verdadero, la restauración auténtica, solo se encuentra en la presencia del buen pastor. El agotamiento como puerta al crecimiento espiritual. Uno de los aspectos más paradójicos del cansancio en nuestra vida espiritual es que, a menudo, los períodos de mayor agotamiento preceden a los momentos de mayor crecimiento y transformación. Esta verdad, aparentemente contradictoria, encuentra eco a lo largo de toda la Escritura y ofrece una perspectiva esperanzadora sobre el cansancio que estás experimentando hoy. El apóstol Pablo, quien conoció el agotamiento físico, emocional y espiritual como pocos, nos revela esta paradoja en 2 Corintios 12:9-10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje revolucionario nos muestra que nuestra debilidad, nuestro cansancio, nuestro agotamiento no son obstáculos para la obra de Dios en nosotros. Son precisamente las condiciones ideales para que su poder se manifieste.
Cuando hemos llegado al límite de nuestras propias fuerzas, cuando ya no podemos continuar por nosotros mismos. Es entonces cuando experimentamos el poder sobrenatural de Dios de maneras que nunca habríamos conocido en nuestra autosuficiencia. ¿Has notado que algunos de tus mayores avances espirituales han ocurrido después de periodos de intenso cansancio? Quizás fue después de una crisis de salud que te dejó físicamente debilitado cuando experimentaste una nueva profundidad en tu relación con Dios. Tal vez fue durante un periodo de agotamiento laboral cuando descubriste verdades espirituales que habían estado ocultas para ti. O posiblemente fue en medio de la fatiga del ministerio cuando Dios te reveló un nuevo propósito o dirección para tu vida. El rey David, en muchos de sus salmos, expresó su agotamiento y cómo éste lo llevó a una dependencia más profunda de Dios. En el Salmo 6:7 escribe: «Estoy cansado de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están debilitados de sufrir, han envejecido a causa de todos mis angustiadores». Y sin embargo, es a través de este cansancio extremo que David llega a una nueva confianza. El Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha oído mi súplica. El Señor aceptará mi oración. Salmo 6:8-9. Esta progresión del agotamiento a la renovación, de la debilidad a la fuerza, del cansancio al crecimiento, es un patrón que vemos repetirse a lo largo de toda la historia bíblica. José experimentó años de esclavitud y prisión antes de ver el cumplimiento de sus sueños divinos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de estar listo para liderar el éxodo. David enfrentó años de persecución antes de asumir el trono que Dios le había prometido. Pablo fue entregado a muerte repetidamente para que la vida de Cristo pudiera manifestarse en él. ¿Qué nos enseña este patrón? Que a veces Dios permite que lleguemos al punto de agotamiento no para destruirnos, sino para reconstruirnos, no para debilitarnos permanentemente, sino para fortalecernos de maneras que no serían posibles de otro modo. Es como si el cansancio fuera el crisol donde se forja nuestra fe, donde nuestro carácter es refinado, donde nuestra dependencia de Dios se profundiza. En Isaías 40, 29, 31 encontramos esta promesa reconfortante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos recuerda que incluso los más fuertes experimentarán cansancio, pero aquellos que aprenden a esperar en Dios, a confiar en su tiempo, a depender de su fuerza, a descansar en su presencia, experimentarán una renovación sobrenatural. El cansancio que sientes hoy podría ser la puerta a un nuevo nivel de intimidad con Dios, a una comprensión más profunda de su palabra, a un ministerio más efectivo, a un testimonio más poderoso. No desprecies tu agotamiento. Reconócelo como parte del proceso de transformación que Dios está obrando en ti. Como Pablo, aprende a gloriarte en tus debilidades, porque es allí donde el poder de Cristo se manifiesta más plenamente. Cuando respondemos al cansancio no con frustración o desesperación, sino con rendición y confianza, descubrimos que Dios está utilizando nuestro agotamiento como un catalizador para nuestro crecimiento, como un trampolín hacia una nueva dimensión espiritual, como una puerta hacia experiencias con Él que nunca habríamos conocido en nuestra propia fuerza. La renovación prometida. Descanso para el alma cansada. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro estudio sobre cómo Cristo nos alerta a través del cansancio. Después de explorar cómo Dios utiliza nuestra fatiga para hablarnos, para atraernos a su presencia,
para enseñarnos lecciones esenciales y para prepararnos para un mayor crecimiento espiritual. Ahora debemos enfocarnos en la promesa más hermosa, la renovación divina que está disponible para cada alma cansada. Esta promesa de renovación resuena a lo largo de toda la Escritura, pero quizás en ningún lugar tan poderosamente como en las palabras de Jesús, en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En estas palabras encontramos no solo una invitación compasiva, sino también un proceso divino para transformar nuestro cansancio en renovación. Observa cuidadosamente los pasos que Jesús nos indica. Primero, debemos venir a Él, no a una técnica, no a un programa, no a una fórmula, sino a una persona. La renovación que buscamos no se encuentra principalmente en cambiar nuestras circunstancias externas, sino en profundizar nuestra relación con Cristo. Cuando estamos agotados, nuestra tendencia natural puede ser buscar soluciones rápidas o escapismos temporales. Pero Jesús nos invita a algo más profundo, a venir directamente a Él, a entrar en su presencia, a buscar su rostro. Segundo, debemos tomar su yugo. Esto puede parecer contradictorio a primera vista. ¿Cómo puede añadir un yugo, un instrumento de trabajo, aliviar nuestro cansancio? La clave está en entender que Jesús no nos está ofreciendo la ausencia de responsabilidad, sino un nuevo tipo de responsabilidad, una que está alineada con su propósito, que fluye de su fuerza, que opera bajo su dirección. Tomar su yugo significa renunciar a nuestras agendas autoimpuestas y abrazar su plan para nosotros. Tercero, debemos aprender de Él. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Esta mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Esta humildad no es autodesprecio, sino autohonestidad. Aprender de Jesús significa adoptar su perspectiva, sus prioridades, sus valores. Significa aprender a ver nuestro cansancio no como una maldición, sino como una oportunidad para depender más profundamente de Él. Cuando seguimos estos pasos, Jesús promete un resultado extraordinario. Hallaréis descanso para vuestras almas. Este no es simplemente un descanso físico, aunque eso también es importante. Es un descanso que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que restaura nuestra identidad, que renueva nuestro propósito, que revitaliza nuestra pasión. En Jeremías 31:25, Dios promete: porque yo satisfaré al alma cansada y llenaré toda alma entristecida. Esta promesa nos asegura que Dios no solo quiere aliviar nuestro cansancio, sino llenarnos hasta rebosar con su vida, su gozo, su paz. No estamos destinados a vivir perpetuamente al borde del agotamiento, funcionando con las reservas mínimas. Estamos llamados a experimentar la abundancia de vida que Jesús vino a traernos. Juan 10:10. El Salmo 23, ese amado pasaje que ha consolado a generaciones de creyentes, nos ofrece una imagen vívida de esta renovación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Salmo 23, 1-3. Observa cómo el buen pastor no solo nos provee descanso físico, me hará descansar, y refresco espiritual, aguas de reposo, sino también restauración interior, confortará mi alma. ¿Cómo se traduce esto en nuestra experiencia diaria? La renovación prometida podría manifestarse de diferentes maneras. Podría ser una nueva claridad mental después de un período de confusión espiritual. Podría ser un renovado gozo en servir después de haber experimentado el agotamiento ministerial. Podría ser una paz inexplicable en medio de circunstancias que antes te abrumaban.
Podría ser una restauración de relaciones que habían sido tensionadas por tu cansancio. Podría ser un despertar de pasiones y sueños que habías abandonado debido a la fatiga. Pero quizás lo más hermoso de esta promesa es que no depende de nosotros producir esta renovación. No es algo que logramos a través de nuestro esfuerzo, sino algo que recibimos a través de nuestra rendición. Como dice Isaías 30:15, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nuestra parte es venir, tomar el yugo de Jesús y aprender de Él. Su parte es proporcionarnos el descanso que tan desesperadamente necesitamos. La próxima vez que sientas que el cansancio te sobrepasa, recuerda que este podría ser precisamente el momento en que estás más preparado para experimentar la renovación divina. Responde a la alerta del cansancio no con frustración o desesperación, sino con una simple oración. Señor, vengo a ti con mi agotamiento, tomo tu yugo, enséñame tus caminos, renueva mi alma según tu promesa, aplicando la sabiduría del cansancio a nuestra vida diaria. Hemos llegado al final de nuestro viaje, explorando cómo Cristo nos alerta a través del cansancio. Hemos visto ejemplos poderosos en las Escrituras de cómo Dios utiliza nuestra fatiga para hablarnos, para guiarnos y para transformarnos. Ahora es momento de preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos responder de manera práctica y efectiva cuando el cansancio nos alerta? En primer lugar, debemos aprender a reconocer nuestro cansancio como una señal divina, no simplemente como un inconveniente. El rey David nos enseña esta actitud en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David invita a Dios a usar todas sus experiencias, incluido su cansancio, como un medio para revelarle la verdad sobre sí mismo y para guiarlo hacia el camino correcto. Cuando nos sentimos agotados, en lugar de simplemente quejarnos o buscar soluciones rápidas, podemos hacer preguntas más profundas. ¿Qué me está diciendo Dios a través de este cansancio? ¿Hay algún área de mi vida donde he estado operando en mis propias fuerzas en lugar de depender de Él? ¿Estoy llevando cargas que no me corresponden? ¿He descuidado mi relación con Dios en medio de mis múltiples actividades? En segundo lugar, debemos establecer ritmos saludables de trabajo y descanso que honren tanto nuestro llamado como nuestra humanidad. El patrón establecido por Dios en la creación, 6 días de trabajo seguidos por un día de descanso, no fue simplemente una sugerencia arbitraria. Fue un diseño basado en su conocimiento perfecto de cómo funcionamos. Jesús mismo afirmó, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Esto podría significar establecer límites claros en nuestro trabajo, asegurándonos de tener un día de descanso genuino cada semana. Podría implicar crear pausas intencionales a lo largo del día para reconectar con Dios. Tal vez signifique planificar retiros regulares, como Jesús lo hacía, para renovar nuestra conexión con el Padre. O quizás implique adoptar prácticas espirituales como el Sabbat, que nos ayuden a recordar que el mundo sigue girando incluso cuando nosotros descansamos, porque en última instancia es Dios quien sostiene todas las cosas, no nosotros. En tercer lugar, debemos aprender a diferenciar entre el cansancio que viene de servir fielmente y el agotamiento que resulta de desviarnos del camino de Dios. Pablo distingue entre estos dos tipos de fatiga en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay un cansancio que viene de hacer bien, de invertir nuestras vidas en lo que realmente importa, y este tipo de fatiga eventualmente producirá una cosecha de bendición. Pero hay otro tipo de agotamiento que viene de dispersar nuestras energías en lo que no tiene valor eterno,
y este tipo de cansancio solo produce frustración y vacío. Examina honestamente la fuente de tu cansancio. ¿Estás agotado porque has estado sirviendo fielmente en el lugar donde Dios te ha colocado? Si es así, persevera con la confianza de que tu labor no es en vano en el Señor. 1 Corintios 15:58. ¿O estás exhausto porque has estado persiguiendo objetivos que Dios nunca te pidió que persiguieras, llevando cargas que Él nunca puso sobre ti? Si es así, tal vez es tiempo de reajustar tus prioridades y realinear tu vida con su voluntad. En cuarto lugar, debemos cultivar comunidades donde sea seguro admitir nuestro cansancio y donde podamos apoyarnos mutuamente. El libro de Eclesiastés nos recuerda la importancia de la comunidad. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:9-10. Cuando estamos agotados, necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que puedan levantarnos, que puedan orar por nosotros, que puedan ayudarnos a llevar nuestras cargas. Gálatas 6:2. Esto significa que debemos ser honestos sobre nuestra fatiga, abandonando la máscara de fortaleza perpetua que a veces creemos que debemos mantener. Significa crear espacios en nuestras iglesias y grupos pequeños donde las personas puedan compartir vulnerablemente sobre su cansancio sin temor a ser juzgados. Y significa estar atentos a los signos de agotamiento en aquellos que nos rodean, ofreciéndoles apoyo práctico y espiritual antes de que lleguen al punto de colapso. Finalmente, debemos recordar siempre que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quienes somos en Cristo. Muchas veces nuestro cansancio se intensifica porque hemos vinculado nuestra identidad a nuestro rendimiento, a nuestra productividad, a nuestros logros. Pero la verdad liberadora del Evangelio es que somos amados no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, sino por su gracia. 1 Juan 3:1. Cuando internalizamos esta verdad, podemos descansar no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente, sabiendo que nuestro valor no disminuye cuando nuestras fuerzas fallan. Podemos permitirnos ser vulnerables, reconociendo nuestros límites y dependiendo de la fuerza de Dios, porque nuestra identidad está segura en Cristo. Hermanos y hermanas, que el cansancio que experimentamos hoy no nos lleve a la desesperación, sino a una dependencia más profunda de aquel que promete renovar nuestras fuerzas como las águilas. Que aprendamos a escuchar las alertas divinas que vienen a través de nuestra fatiga, respondiendo no con resentimiento, sino con rendición, no con frustración, sino con fe. Y recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No porque seamos superhumanos, sino porque servimos a un Dios sobrenatural que perfecciona su poder en nuestra debilidad. Quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este estudio. Eres parte de ese grupo selecto de personas que no se conforman con mensajes superficiales, sino que anhelan profundizar en la palabra de Dios. Tu compromiso demuestra tu deseo genuino de crecer espiritualmente y de entender cómo Dios trabaja en tu vida, incluso a través del cansancio. Te invito a dejar un comentario compartiendo por qué decidiste ver este video hasta el final y cómo te ha hablado Dios a través de este mensaje. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. No olvides compartir este video con aquellos que sabes que están luchando con el cansancio. Al hacerlo, estás extendiendo una invitación para que ellos también descubran cómo Cristo les está hablando a través de su fatiga. La palabra de Dios es como una semilla que, cuando se comparte, produce fruto multiplicado. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a hacerlo ahora mismo.
No solo me ayudarás a seguir creando contenido como este, sino que también te asegurarás de no perderte futuros estudios que podrían ser exactamente lo que necesitas en momentos cruciales de tu vida. Recuerda que mantener encendida la llama de tu fe requiere alimentarla regularmente con la palabra de Dios. Me encantaría conocerte personalmente, escuchar tu historia, saber tu nombre para tenerte en mis oraciones. Aunque no puedo encontrarme contigo cara a cara, puedo conectar contigo a través de los comentarios. Comparte tu testimonio, tu lucha con el cansancio o simplemente tu nombre para que pueda mencionarte en mis oraciones. Que Dios te bendiga abundantemente, que renueve tus fuerzas como las águilas y que te dé la sabiduría para reconocer su voz incluso en medio de tu cansancio. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerda, tu cansancio no es el final de tu historia. Podría ser apenas el comienzo de un nuevo capítulo de intimidad con Cristo.